Como sabe, los reportes recientes del INEGI, tanto de confianza del consumidor como de confianza empresarial, han venido deteriorándose en los últimos meses. Ya lo venían haciendo desde 2019, pero se acentuaron con el tema del COVID-19. Pero también hay otras instituciones que se han encargado en hacer estudios sobre cuál es el ánimo, cuál es el ambiente de los empresarios ante esta crisis. Uno de ellos es el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa, y precisamente nos acompaña Alberto Ibarra. Él es el director general de análisis de decisiones del IPADE, porque pues acaban de levantar una encuesta muy interesante entre empresarios mexicanos a raíz del COVID. Alberto, muy buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Buenas tardes, Rogelio, ¿cómo estás? Muy bien, pues coméntanos cuáles son, digamos, que los resultados generales que arroja esta encuesta que levantó el IPADE. Mira, pues afortunadamente en el IPADE pudimos comunicarnos con alrededor de 1,700 egresados, principalmente empresarios, directivos de empresas de 187 sectores distintos. Entonces, pues algunos de los hallazgos principales: tristemente el 70% de las empresas esperan una disminución de ingresos en el 2020 relativo al 2019. Ahora, afortunadamente, hay un 17% de empresas que consideran que este año, como quiera, va a ser positivo para los ingresos de su firma, ¿no? Y esto pues, es muy relevante porque a pesar de ser una situación tan compleja para muchos, pues hay algunas industrias quienes están muy bien posicionadas y algunas empresas que están haciendo muy bien las cosas para capitalizar problemas que hay en el entorno actual. Claro. Y dentro de esta realidad de cómo les puede ir en las ventas, parece muy relevante un par de cosas adicionales. Por un lado, tenemos un hallazgo de que las pequeñas o las microempresas, principalmente las que tienen menos de 10 empleados, Sí. tienen resultados más volátiles. Es decir, un 9% de ellos esperan un incremento de al menos del 25% de sus ingresos, pero también tienen una expectativa mayor de pérdida de ingresos de al menos del 25%. En cambio, las empresas grandes parecen que están un poquito más concentradas a la media, ¿no? Entonces, quizás la situación financiera, estructura de costos fijos, puede estar determinando parte de esta realidad, pero también pues, la agilidad de las empresas muy pequeñas parecen que está ayudando a sortear la crisis, ¿no? Claro, Y en Alberto, esta ¿cuál misma es la línea, preocupación, sí. de acuerdo a esta encuesta, cuál es la preocupación de los empresarios en estos momentos? La principal preocupación es la caída en las ventas, sin duda. Ese es el primer punto. El segundo que nos comentan los empresarios y directivos es la incertidumbre de cuánto durará la pandemia, ¿no? El no Sí, tener certidumbre sobre qué viene. exactamente, el manejo que se ha dado desafortunado a los contagios, y que esto pues se está extendiendo, y ante pues el acecho de nuevos cierres o volver a confinarse a partir pues del crecimiento de el número de contagiados. Sin duda, sin duda. El no poder saber cuándo va a terminar todo esto y cuándo podrán regresar a actividades normales. Claro, ahora en el IPADE pues tienen una gran escuela en el manejo de casos de éxito, del manejo de crisis. ¿Qué estarían ustedes recomendando para las empresas pues en una coyuntura por demás complicada como la que estamos viviendo, Alberto? Gracias, Rogelio. Pues sin duda, la agilidad. La agilidad es lo que ayudará a las organizaciones a que puedan sortear la crisis. No tenemos la oportunidad de hacer planeación muy de largo plazo. Sí, Tenemos que ir trabajando con un horizonte menor. No podemos esperar que las expectativas de venta de este ciclo, de este periodo, sean iguales a las del 2019. Entonces, a la medida que nos adaptemos a la nueva realidad, que seamos más flexibles para atacar oportunidades que se van presentando, sin duda ayudará a que las empresas sean pues, más exitosas. claro, en la parte del control de los costos, que ya es digamos que una exigencia año con año para los directores de empresa, ¿qué cambios podrían darse a partir pues de esta pandemia? Pues tristemente, bueno, varios, ¿no? O sea, les preguntamos cuáles son las principales iniciativas que están haciendo para salir adelante. El 60% ajuste de costos no laborales, el 55% negociación con proveedores, pero afortunadamente también vimos un par de respuestas, con 48% lanzamiento de nuevos productos, con Sí. 42% medidas para acelerar el crecimiento. Entonces, de cierta manera, ¿qué cambios hay? Control de la caja, cuidado del flujo, cómo podemos traer la cobranza antes y cómo podemos empujar los pagos hacia adelante, y de cierta manera traer una nueva oferta comercial que se pueda adaptar a la nueva realidad.
Claro. ¿El acceso al financiamiento consideras que puede ser importante para poder sortear esta crisis, Alberto? Sin duda. Curiosamente, nosotros hubiéramos esperado que el acceso a línea de créditos saliera muy alto en cuestión de las iniciativas que están haciendo para sortear la crisis, pero curiosamente solamente el 21% de los que nos contestaron la encuesta nos comentaron que era una preocupación el acceso a línea de créditos, pero sin duda el flujo da oxígeno a las organizaciones. Sí, los últimos datos del IMSS en materia de empleo que se conocieron esta semana, pues hablan de que todavía en julio continuó el deterioro en los puestos de trabajo. Esta encuesta, ¿qué datos arrojó sobre el tema del personal y su contratación? Gracias, Rogelio. Sí, un par de cosas muy en particular. El 37% de las empresas ya están considerando seriamente o ya están participando en iniciativas de reducción de personal y el 35% en temas de reducción salarial. Entonces, sin duda, el costo laboral es una fuente importante de costos fijos para muchas empresas en distintos sectores. Entonces, lamentablemente para algunos sectores pues se verá reflejado en despidos, ¿no? Sí, ¿cuándo piensan en el IPADE hacer un nuevo ejercicio de este tipo precisamente pues para ver la reacción que han tenido pues muchos de sus egresados que pues son empresas de excelencia en nuestro país? Te agradezco. Este ejercicio lo aplicamos egresados del IPADE del 10 de mayo al 15 de junio. Sí. Nos gustaría replicarlo en el último trimestre del año, ¿no? Y de cierta manera mantenerlo con una periodicidad trimestral. Sí, sobre todo porque el 2021, pues si bien va a ser de recuperación de acuerdo a lo que pues marcan las corredurías, los bancos, los analistas, pues todavía va a ser muy difícil para las empresas, para los que están al día a día, pues vendiendo, cobrando, pagando nómina, pues lo que es tener un negocio en marcha, ¿no? Sin duda, sin duda. El 2020 pues será el año más complejo, pero ayer nos decía mi colega del área de finanzas, Lorenzo Fernández, que Sí, probablemente tome al menos 3 años el poder regresar a los niveles que teníamos en el 2019. 3 años para regresar a la facturación y al empleo que se tenía previo al COVID. Ojalá. Pues ese es digamos que un lapso pues corto, ¿eh? Porque hay algunos especialistas que hablan de 5, 8 años, precisamente todo va a depender de el crecimiento que pueda tener la economía en los próximos años. ¿Cuál es su pronóstico en el IPADE para este 2020 y para 2021, Alberto? No me siento cómodo dando una estimación de qué tanto se puede modificar el Producto Interno Bruto del país. Me parece que tenemos unas incertidumbres bastante importantes. Sí, Elecciones en Estados Unidos presidenciales 2020, claro. elecciones federales en México 2021 y sin la certidumbre de cuándo tendremos una vacuna efectiva y un tratamiento más eficaz contra el COVID-19, me parece muy arriesgado tirar un número, ¿no? Claro. Alberto, pues ahora sí que muchas empresas están así, con este ambiente de dudas, de incertidumbre, y esperemos que pues poco a poco se vaya despejando el camino, tanto por el lado de la pandemia como la situación económica global, que como tú comentas es por demás compleja. Queremos agradecerte esta tarde tu participación en Negocios en Imagen. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues